Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Eh, Gracias primeramente por estar aquí. Espero en el Señor que esta enseñanza, que es la quinta entrega de nuestra serie Una fe responsable, pueda ser una vez más de mucha edificación espiritual para la vida de cada uno de ustedes. Si usted está viendo este video y no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga y le dé clic ahí en la campanita de notificaciones. Hermano, si usted ve que esta es una enseñanza que lo ha edificado a usted, sería de gran bendición y de ayuda para nosotros, para nuestro ministerio, que usted pueda compartir esta enseñanza para que otros puedan ser edificados con ella como lo ha sido usted. Amén. Recuerde que aquí en el canal tenemos las primeras cuatro enseñanzas de esta serie. Esta es una serie la cual he titulado Una fe responsable. ¿Sí? De modo que lo invito a que, si no ha visto las primeras cuatro partes de esta serie, pues lo invito a que lo haga. Los que están aquí en TikTok simplemente van y buscan el canal JL López Apología, entran al canal y ahí van a encontrar eh, esta serie desde su primera enseñanza. Bueno, espero estén cómodos, espero estén atentos y espero que ustedes aquí no estén para perder el tiempo, ¿sí? Yo la verdad no estoy sentado aquí a perder el tiempo, de modo que creo y espero en Dios que ustedes tampoco lo estén. A partir de este momento, les pido el favor que los que están aquí por TikTok no vayan a hacer preguntas, por favor, no me vayan a escribir porque no voy a estar leyendo. Voy a enfocarme en la enseñanza. Cuando yo termine, con mucho gusto, voy a dedicarles un tiempo para responder tal vez alguna inquietud que pueda surgir de este tema. Amén. Entonces, tengan por favor eso en cuenta porque no quiero que vayan a escribir y vayan a pensar que estoy siendo grosero, que no estoy leyéndolos y que no estoy atendiendo sus preguntas. Cuando yo termine la exposición de lo que les voy a compartir, entonces ya les voy a decir, listo, ahora sí les voy a leer y voy a responder. Bien. Amados hermanos, espero que tengan su Biblia en la mano y un cuaderno donde ustedes puedan tomar apuntes de lo que hoy vamos a compartir. Este tema, desde que comenzamos, creo yo que ha sido un tema de mucha edificación para sus vidas y esta parte que hoy vamos a tocar seguirá siendo de mucha edificación. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie Una fe responsable, ¿sí? En esta serie estamos desarrollando la necesidad de que la fe que cada uno de nosotros profesamos sea una fe responsable, en el sentido de que sea una fe con conocimiento, de que sea una fe con fundamento, de que seamos capaces no solo de enseñarla, sino también de defenderla, ¿sí? Ojo, que seamos capaces de enseñarla, pero también que seamos capaces de defenderla. Ok. Por favor, los moderadores que están allí en TikTok, de una vez me van sacando del like cualquier pentecostal unicitario, cualquier comentario en contra de lo que estamos enseñando. Por favor, los comentarios de los moderadores que están allí, de una vez los vamos sacando porque este no es el lugar para ellos. Amén. Pues gracias a los moderadores, por favor, me colaboran con eso. De una vez, de una vez. Ok. Venimos analizando los textos que sirven como argumento para fundamentar, comprobar desde la escritura que la posición teológica
o doctrina de lo que se entiende y se comprende hoy como la doctrina de la Trinidad no es un asunto del catolicismo romano, ¿sí? O sea, esto no es un asunto católico. No es que nosotros, los que profesamos la convicción de que Dios es una deidad compuesta por tres personas, para no utilizar la palabra Trinidad, para no utilizar el concepto Trinidad, porque vuelvo y repito, el concepto Trinidad no aparece en la escritura, pero eso no significa que la escritura no revele que Dios es una deidad que está compuesta por tres personas. ¿Sí? Eso quiero dejarlo claro. Entonces, venimos analizando, repito, textos bíblicos que sirven como argumento para fundamentar, comprobar desde la escritura que la posición teológica o doctrina de la Trinidad no es un asunto del catolicismo romano, sino que es una verdad expresa en la escritura. Ahora bien, comprendiendo eso, estamos, como se dice coloquialmente, matando dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente estamos comprobando que la doctrina de la deidad de Dios revelada en tres personas distintas, o lo que se conoce teológicamente hablando como la unidad ontológica de la deidad, la cual establece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, compartiendo la misma naturaleza, compartiendo la misma esencia, compartiendo los mismos atributos divinos, sin división ni subordinación en su propio ser, sino que los mismos argumentos o textos bíblicos que también nos sirven para refutar y defender esta verdad bíblica contra la herejía modalista o unicitaria nos sirven no solo para comprender que es bíblica, sino para refutar, vuelvo y repito, para refutar la herejía modalista o unicitaria. Ok, vuelvo y repito, a los pentecostales unicitarios herejes que ya entraron a este live, yo no pierdo el tiempo haciendo debates con herejes. Mi tiempo es valioso para perderlo con ustedes. De modo que no pierdan el tiempo pidiéndome que hagamos un debate. No fui llamado a hacer debates. Fui llamado a exponer la verdad. ¿Sí? Entonces, por favor, no pierdan su tiempo allí pidiéndome que hagamos debates. Dios no me llamó a hacer debates. Ok. Vuelvo y repito, por favor, los moderadores que estén ahí en el live, colabórenme con estos personajes. Van para afuera de una vez. Aquí no hay espacio para herejes, ni para herejías. Es mi convicción. ¿Listo? Gracias a todos. Bien, vamos a continuar entonces analizando argumentos. Dichos argumentos, vuelvo y repito, no solamente nos van a servir a nosotros para fundamentar, repito, que la deidad de Dios es una deidad que está compuesta por tres personas completamente distintas. Y esos argumentos no solamente nos sirven para poder fundamentar nuestra fe sobre esa verdad, sino que también nos sirven para refutar la herejía unicitaria. Bien, vamos entonces a comenzar, o vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con el Evangelio según San Juan. Vayan por favor allí. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 30 al versículo 43. Vamos a leer ese texto. Quiero que presten mucha atención y le pidan al Espíritu Santo, porque yo a ustedes no los tengo que convencer de nada y no los voy a convencer de nada. No tengo el poder para convencer a nadie. Recuerden que el que tiene el poder de convencimiento no es un hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De modo que pídale al Espíritu Santo allí, hermano, que usted pueda comprender lo que va a leer,
y que usted mismo pueda juzgar o usted misma pueda juzgar lo que está leyendo y que usted también me juzgue a mí, ¿no? Que usted pueda juzgar lo que yo le voy a hablar, lo que yo le voy a exponer, que usted pueda definir si yo le estoy trazando bien la Biblia, se la estoy exponiendo bien, se la estoy interpretando bien o de pronto no se la estoy interpretando bien. Es algo, repito, que es responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo tengo mis convicciones, ¿sí? Pero ustedes también tienen que tener las suyas. Ok. Evangelio según San Juan, capítulo 5 del versículo 30 al versículo 43. Ese es el primer texto que vamos a analizar y que vamos a desglosar y que vamos a comprender. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice el texto. Es Jesús hablando en ese texto y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dijo Jesús. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dijo Jesús, ojo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien, es imposible interpretar este texto bajo la premisa unicitaria sin añadir al texto lo que el texto no está diciendo o sin torcer el texto para que diga lo que claramente no está diciendo el texto. Me explico. Si ustedes simplemente leen, ojo aquí con esto, amados hermanos. Denme un momentico, pues que están entrando más hermanos acá. Ok. Ojo aquí con esto. Si ustedes simplemente leen, ojo, aquí no es que ustedes tengan que ponerse Espíritu Santo, dame revelación de lo que estoy leyendo. No, no, es simple. Si ustedes simplemente leen y aplican comprensión de lectura y gramática simple, ustedes van a poder interpretar que aquí Jesús no está enseñando por ninguna parte que Él y el Padre son la misma persona. Ojo aquí. Contradictoriamente, para los herejes unicitarios, está enseñando todo lo contrario. Este es uno de los textos que los unicitarios utilizan para enseñar que el Padre y Jesús y que el Espíritu Santo son la misma persona, en modos completamente distintos. ¿Sí? Ahora bien, contradictoriamente, repito, para ellos, Jesús está enseñando todo lo contrario de lo que el texto está claramente ahí expuesto. Bien. Pero bajo esa exégesis, los unicitarios, bajo la exégesis, perdón, que los pentecostales unicitarios hacen de este texto, creen completamente lo contrario, ¿sí? ¿Bajo qué interpretación yo puedo leer este texto y llegar a la conclusión que Jesús está diciendo allí que Él y el Padre son la misma persona? Bajo ninguna exégesis, bajo ningún aplicativo de hermenéutica bíblica, bajo ningún principio hermenéutico que yo pueda aplicar en la interpretación de este texto, me permite llegar a la conclusión de que Jesús aquí está diciendo que Él y el Padre son la misma persona, bajo ninguna, ¿sí? Pero ellos creen lo contrario. Y resulta que ellos creen lo contrario no por exégesis, sino por revelación. O sea, en otras palabras, su doctrina no solamente es cantinflesca, sino que la doctrina de ellos es completamente subjetiva. Quiero que presten mucha atención a lo que Jesús dice en los siguientes versículos. Ojo aquí, por favor, presten mucha atención. Versículo 31. Jesús dice allí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ojo con esto, pues. Vayan analizando lo que están leyendo para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Vuelvo y leo el texto. Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, lo que yo digo, lo que yo estoy expresando, lo que yo vine a enseñar, lo que yo vine a traer, el evangelio que vine a traer, no puede ser verdadero. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Hermanos, como para todos los demás, para Jesús, y cuando hablo de todos los demás, hablo de los judíos que estaban allí, ¿sí? Porque los judíos que estaban allí sabían perfectamente de lo que Jesús estaba hablando. Ellos comprendieron perfectamente lo que Jesús dijo en ese versículo 31. Ya les voy a explicar por qué. Entonces vuelvo y repito, como para todos los demás que estaban allí, ojo, como para todos los demás que estaban allí, para Jesús también no era suficiente afirmar cosas sobre sí mismo. Repito, para Jesús no era suficiente afirmar cosas sobre sí mismo. Tenía que haber un testigo externo e independiente de su verdadera identidad y de su verdadera naturaleza. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué es lo que hay en la mente del maestro cuando les dice a estos judíos en el versículo 31 lo que está diciendo? ¿Qué es lo que hay en la mente del Señor? Cuando les dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, lo que yo estoy enseñando, lo que yo digo, no puede ser verdadero. Jesús está, y esto lo hablé en la clase anterior, Jesús está haciendo una referencia. Este principio es establecido en Deuteronomio y es una ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel y está escrita en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, el cual dice que solo por el testimonio de dos o de tres testigos se mantendrá la acusación sobre alguien. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí, o lo que Jesús intenta aquí, es que Jesús les explica a los líderes religiosos que Él era Dios, pero su testimonio por sí solo no era suficiente. Ojo, tengan eso claro. O sea, eso ya le va... no sé si me están siguiendo, amados. Lo que Jesús dice en el versículo 31, para que ustedes puedan comprender y me puedan seguir y vamos juntos avanzando, es que Jesús ahí comienza a expresar que Él no es solo, ¿ven? Que Él no es solo como lo expresa la herejía unicitaria. Ahí es donde yo tengo que ir entendiendo que Jesús va revelando, va hablando, va expresando la importancia de que Él no es solo. Ahora, miren lo que dice el verso 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Miren lo que Jesús dice allí, por favor, lean con cuidado, hermanos. Jesús dice allí, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando Jesús allí? Está hablando de Juan el Bautista. Ese otro que da testimonio acerca de él y que ese testimonio que ese otro está dando es verdadero, dice Jesús. Ahora miren lo que dice en el verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, o sea, él dio testimonio de mí. Juan el Bautista comenzó su ministerio preparando el camino del Señor. Y lo que equivale cuando decimos que Juan el Bautista comenzó su testimonio preparando el camino del Señor era que Juan el Bautista comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, haciendo referencia a Jesús como el Mesías. Entonces Jesús dice, lo que Juan el Bautista ha dicho acerca de mí, ese testimonio es verdad. Ojo, pero ahora mire lo que dice Jesús en el verso 34. Ojo con lo que dice Jesús en el verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Le está quitando el Señor veracidad al testimonio de Juan el Bautista? No le está quitando, no le está quitando importancia, veracidad al testimonio de Juan el Bautista. Pero lo que Jesús está diciendo allí, para que ustedes puedan comprender qué es lo que Jesús está diciendo allí, es que el verdadero testimonio
Sobre él no lo puede hacer otro hombre como él en ese contexto. ¿Sí están entendiendo? Verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, parafraseo. Está bien lo que Juan ha hablado acerca de mí. Está bien lo que mi primo ha hablado acerca de mí. Lo que él ha hablado acerca de mí es correcto, es veraz, es verdadero. Es así. Pero el testimonio de Juan no basta. No basta para que ustedes tengan la plena conciencia y la seguridad de quién soy yo, porque Juan es un ser humano, es un hombre. Eso es importantísimo entenderlo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ya les explico eso. Mas digo esto, dijo Jesús, para que vosotros seáis salvos. Ahí es donde ustedes tienen que meditar la importancia de esas palabras de Jesús en ese verso 34. Explico. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir allí? O sea, lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, amados hermanos, es que el testimonio que realmente cuenta y que manifiesta quién es Él, no es el testimonio de un hombre, sino de su Padre, del Dios Padre. Ahí es donde ya te vas dando cuenta que Jesús no es solo. Ahí es donde tenés que comenzar a hilar pensamiento, ¿sí? Ahí es donde tenés que comenzar a hilar el pensamiento que te está exponiendo el texto que estás leyendo. Allí ya ustedes tienen que empezar a hacer teología en base a lo que están leyendo. Jesús está diciendo que ningún hombre puede testificar de él porque él comprende que el testimonio veraz, el que realmente es importante, es lo que el Padre, que él no es el Padre, sino que él está diciendo que el testimonio veraz es el testimonio de su Padre, ¿sí? Que es el testimonio que finalmente cuenta y que manifiesta quién es él, ¿sí? Entonces, no es el testimonio de un hombre, repito, sino de su Padre. Ahora bien, en prácticamente cada obra, escuchen bien esto por favor, en prácticamente cada obra y palabra de Jesús, Dios el Padre dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ojo, en prácticamente cada obra y palabra de Jesús, Dios el Padre dio testimonio de que Jesús era, repito, el Hijo de Dios. Pero de manera específica, ojo aquí, de manera específica, hermanos, el Padre dio testimonio del Hijo en el bautismo de Jesús. Y cuando el Padre le reveló a Pedro quién era Jesús. Y aquí es donde yo tengo que comenzar a pedirle a Dios. Permítame, yo me sobo aquí un poquitico mi 100, porque esto se me va como inflando, ¿sí? A mí la presión sanguínea se me sube y esta parte de mi 100 se me va inflando. Permítame, yo me hago aquí un pequeño automasaje de relajación, porque aquí es donde yo le pido a Dios que me permita paciencia y serenidad, porque cuando pienso en esto, hermano, en cómo los herejes unicitarios se dejaron enredar y están enredando a otros, me da algo. Déjeme, yo me relajo aquí un poquitico nomás, 2, 3 segunditos aquí de relajación. Señor, dame la paciencia del Santo Job y dame la capacidad de la serenidad. Bien. ¿Por qué la presión se me sube a mí? ¿Por qué a mí se me encrespan los pelos que no tengo? ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque la escritura revela, vuelvo y lo repito, ¿sí? Lo que la escritura revela, vuelvo y lo repito, es que el Padre reveló desde el cielo que Jesús era su Hijo. Esa es la revelación bíblica que el Padre dio con respecto a Jesús. ¿Cuál es esa revelación? Que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es la revelación, repito, bíblica. ¿Sí? El Padre reveló desde el cielo, el Padre estando en el cielo reveló, expresó, enseñó que ese hombre que estaba aquí en la tierra llamado Jesús era su Hijo. El Padre estaba allá arriba y el Hijo estaba acá abajo. ¿Sí? Espero me estén entendiendo. Eso es
lo que la Biblia expresa de lo que el Padre reveló desde los cielos. O sea, una persona distinta a él. Cuando el Padre revela en el bautismo de Jesús y cuando el Padre le revela a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque ese entendimiento, esa revelación, esa comprensión, mi estimado Pedro, que acabas de expresarme, eso no vino de tu carne ni de tu sangre. O sea, eso no vino de tu mente ni de tu corazón, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, claramente, esa revelación, que es la revelación bíblica, que es la revelación escritural, que es la revelación que todos ustedes pueden comprobar yendo a la Biblia. Esa es la revelación. Que el Padre reveló que Jesús era su Hijo. En el bautismo dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre hablando desde el cielo, su Hijo acá en la tierra. Esa es la revelación bíblica. O sea, eso indica que el Padre reveló, a ver, lo digo en otras palabras, eso indica que cuando el Padre reveló que Jesús era su Hijo, claramente, pero yo me sobo aquí otro poquito, eso indica claramente, que Él y el Hijo son personas completamente distintas, ¿sí? Que el Padre es una persona completamente distinta al Hijo y viceversa. Pero yo me sobo aquí otro poquito, hermano, porque aquí es donde la presión se me va a subir. Dios, dame la serenidad. Pero lo que enseñan los herejes unicitarios, estos sucios que lo que hacen es torcer la palabra, irse en contra del Dios de la Biblia y arrastrar a millones de personas al mismo infierno y a una condenación eterna, lo que enseñan los herejes unicitarios es que ellos recibieron una revelación distinta y contraria a la escritura. Porque ellos dicen que la revelación que ellos recibieron de lo alto es que Jesús es el mismo Padre. ¿Sí están entendiendo por qué eso es una secta y son herejes? Porque van de frente, sin ambigüedad, sin descaro, sin vergüenza, van de frente en contra de lo que dice la palabra de Dios. No sé si me están entendiendo. La palabra de Dios, usted puede ir a la escritura y usted va a encontrar que la revelación del Padre es que Jesús es su Hijo. Pero resulta que los unicitarios dicen que ellos recibieron una revelación distinta y que en esa revelación que ellos recibieron es que Jesús es el nombre del Padre, o sea que Jesús es el mismo Padre, cuando la Biblia me enseña a mí completamente lo contrario. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir aquí. Yo la verdad, hermano, yo la verdad sí les creo, ojo aquí con esto que les voy a decir, presten mucha atención. Porque yo la verdad sí les creo que ellos, o sea, yo la verdad les creo que ellos sí recibieron esa revelación. Yo sí creo eso. Yo creo que ellos recibieron una revelación. Lo que pasa es que ellos todavía no han comprendido que quien les reveló eso fue el mismo diablo. Porque Satanás como adversario siempre irá en contra de la palabra de Dios. Y eso yo no lo pienso discutir con nadie. Porque mi registro civil dice nacido vivo, no nacido bobo. Versículo 35. Dice Jesús con respecto a Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Está hablando de la enseñanza. Ojo, está hablando de la enseñanza de Juan el Bautista. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué Jesús tenía mayor testimonio que el de Juan? Miren lo que Jesús expresa. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Yo no entiendo, o sí entiendo,
Sí entiendo, claro. Ese espíritu de error, esa revelación diabólica que que los unicitarios dicen haber recibido, que sí creo que recibieron una revelación, claro, por eso están tan perdidos. Es que si no hubieran recibido una revelación diabólica, ellos no estaban tan perdidos como están. Yo no entiendo cómo alguien puede leer este texto y pensar que Jesús es el mismo Padre cuando Jesús dice claramente, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Repito, comprensión de lectura y gramática simple. Ponga a un niño de 10 años a leer este versículo y pregúntele qué interpreta él de lo que está leyendo. El niño le va a decir claramente que Jesús está hablando de una persona completamente distinta a él, haciendo referencia a su padre, cuando dice que el padre me ha enviado. Es simple. Es que eso lo entiende un niño de 10 años. Pero claro, un hombre y una mujer cegado por el espíritu de error y por la herejía no lo va a entender, porque sus mentes pueden estar ya cauterizadas y ellos ni siquiera lo saben. Bien, quiero que peguemos un salto al Evangelio según San Juan, pero vamos al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18, porque con estos textos les voy a fundamentar a ustedes lo que Jesús mismo estaba diciendo con respecto o haciendo referencia a que el Padre es el que realmente daba el testimonio de él. Juan capítulo 8 del verso 15 al 18. Dice el texto: Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, dice Jesús, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. ¿Usted puede entender eso? ¿Ustedes pueden entender eso? Pero, perdón, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Es Jesús hablando. ¿Qué está diciendo allí? Que él no es solo. ¿Qué está diciendo allí él? Que con esas palabras tira por el piso la doctrina unicitaria. Los Jesús solos. Miren qué contradicción. Los Jesús solos dicen que solamente es Jesús, no hay más. Y Jesús dice allí en la Biblia que él no es solo. Hágame el bendito favor. O sea, ¿cómo manejas eso? Jesús dice en la Biblia, porque no soy yo solo, pero los unicitarios predican solo a Jesús. Son los Jesús solos. Y Jesús dice en la Biblia que él no es solo. Entonces, hay que tener una mente cauterizada por el error y por la herejía para usted no entender esto, hermano, es un absoluto sí. Ahora bien, porque no soy yo solo, dijo Jesús, sino yo y el que me envió. Gramática de primaria, comprensión de lectura de primaria. No soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y lo aclara el Padre. Él allí no está enseñando que Él es el Padre. Él allí no está enseñando que Él es el Padre. Todo lo contrario, Él está aclarando una verdad que es consecuente con toda la escritura. Él es el Hijo y el Padre es otra persona distinta a Él. Jesús lo dice en estas palabras, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Verso 17. Y vuestra ley está escrito, perdón, y en vuestra ley está escrito, haciendo referencia al texto en Deuteronomio que ya les mostré, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, ojo con la analogía. ¿Por qué? Si Jesús es solo, que está diciendo que no es solo, pero vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que él allí está diciendo que él es solo y que no hay nadie más, ¿sí? Que él es solo. No tenía por qué recurrir a esa ley, porque esa ley, el contenido de esa ley, no habla de una sola persona. Esa ley habla mínimo de dos personas completamente distintas. Y a esa ley recurre Jesús
para expresar lo que él quiere expresar allí. Entonces vuelvo y repito, recuerden que Jesús cita esa ley porque es una analogía perfecta que representa lo que él les está diciendo en ese momento. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Ahí habla él de él como una persona distinta. Ojo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hermano, ¿cómo usted va a entender eso? ¿Cómo usted cree que un trinitario, perdón, cómo cree usted que un unicitario, cuando está haciendo un estudio, entre comillas, de la escritura, y lee este versículo, cómo el unicitario comprende e interpreta que Jesús aquí es el mismo Padre? Cuando está leyendo es Jesús hablando y dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ¿yo cómo puedo leer ese versículo 18 y llegar a la conclusión y seguir creyendo que Jesús y el Padre son la misma persona? Ese versículo 18 se refiere claramente a que Él no es el mismo Padre, sino que son personas distintas como lo expresa la ley a la cual Jesús está haciendo referencia. Bien, ahora sí volvamos a Juan. Volvamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a leer el verso 37 porque nos quedamos en el verso 36. Ojo aquí, verso 37, Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Wow. Pero ellos sí habían oído la voz de Jesús. Y Jesús les dice, ustedes nunca han oído la voz del Padre, pero ellos sí habían oído la voz de Jesús. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Ellos habían oído la voz de Jesús. Si Jesús era el mismo Padre, estas palabras de Jesús no tienen sentido, porque Jesús les está diciendo, ustedes nunca han oído la voz del Padre, pero sí habían oído la voz de Él. Y si Él es el Padre, entonces ellos sí habían escuchado la voz del Padre encarnado, como lo entiende el unicitarismo. Espero me estén siguiendo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, hablando de Él, vosotros no creéis. Wow, es claro. ¿Ven? Es claro. Verso 39. Escudriñad las escrituras porque a ustedes, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Recuerden eso. Testimonio de hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, ojo, porque el punto clave de todo este texto, que es lo que voy a explicar, es el versículo 43. Ojo aquí, ojo aquí. Yo he venido, dijo Jesús, pongan cuidado a esto por favor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Bien, ¿qué es lo que hay que decir con respecto a este versículo 23? David Bernard, uno de los teólogos más destacados del unicitarismo, hizo un comentario, enseñó, y esa enseñanza trascendió al pentecostalismo unicitario hasta el día de hoy, ¿sí? Este hombre enseñó sobre Juan 5:43, o sea, sobre este verso 43 explícitamente. Dijo lo siguiente, abro comillas. Es importante notar que el nombre del Padre es Jesús, porque este nombre revela totalmente y expresa al Padre. Cierro comillas. ¿Ustedes entienden lo que David Bernard comprendió, interpretó de estas palabras de Jesús?
¿Qué tenemos que decir frente a eso? Lo siguiente. Si la frase venir en nombre de, que fue la frase que Jesús usó, yo he venido en nombre de mi Padre, y ellos lo interpretan como que Él es el Padre y el Padre se llama Jesús. Es que es una cosa cantinflesca y absurda. Ojo, si la frase venir en nombre de significa que usted es la persona en cuyo nombre usted viene, entonces estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas lingüísticos y de gramática. ¿Por qué? Porque eso no significa, hoy en día no significa eso. Cuando usted dice vengo en nombre de, no quiere decir que usted es la persona a la cual usted está citando. Cuando usted dice vengo en nombre de, o sea, hoy en día no significa eso. Y menos en la época cuando se escribió. Tampoco significaba eso. Pastor, deme un ejemplo bíblico de lo que usted me acaba de decir, con mucho gusto. Eso usted lo comprueba. Un ejemplo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que es una historia que sé que todos ustedes conocen. Primera de Samuel 17:45, cuando usted lee que dice allí, entonces dijo David al filisteo, la historia de David y Goliat. Entonces dice el texto, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, le dijo David al gigante, a quien tú has provocado. Bien, según el razonamiento de ese hereje, habría entonces que interpretar aquí que porque David dijo que venía en nombre de Jehová, David era Jehová. Es eso lo que él interpretó y es eso lo que ellos enseñan, ¿sí? David claramente no era Jehová. Esa expresión indica que David venía con la autoridad del Dios de Israel. Por eso David termina venciendo a Goliat. Lo mismo pasa con Jesús. La frase en nombre de mi Padre significa yo vengo con la autoridad de mi Padre. No que mi Padre es el nombre del Padre. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. No es lo que el texto está diciendo. ¿Me están entendiendo? Es exactamente lo mismo. La frase vengo en nombre de mi Padre significa vengo en nombre o vengo con la autoridad de mi Padre. No que mi nombre es el nombre del Padre. Eso es bastante absurdo. Porque los pentecostales unicitarios creen, vuelvo y lo repito, que el nombre del Padre es Jesús. Es la supuesta gran revelación que ellos recibieron. La revelación del nombre es que el nombre del Dios Padre es Jesús, se llama Jesús. Hágame el favor. Ahora quiero que usted vaya a otro texto. Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 25 al 30. Dice así. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, con la autoridad de mi Padre, o sea, yo no soy el Padre. Yo vine aquí porque mi Padre me envió y estoy aquí y las obras que yo hago aquí las hago por la autoridad o con la autoridad de mi Padre. Allí Jesús no está enseñando que Él es el Padre. Dice Jesús, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Ojo, mi Padre, ojo, subrayen eso, por favor. Mi Padre que me las dio. Si Jesús es el mismo Padre, entonces esas ovejas se las dio él mismo. No tiene sentido. No tiene lógica. Y yo comprendo perfectamente que al Dios de la Biblia, al Dios del universo, no se lo entiende por lógica. Pero también entiendo perfectamente que la fe bíblica es completamente racional. No es una fe boba. No es una fe estúpida. Es racional. Tiene que ser racional.
¿Me están entendiendo? Mi padre me las dio, mi padre que me las dio. ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? ¿Él mismo? El texto está diciendo yo mismo que me las di a mí mismo. No, mi padre que me las dio. Jesús, ¿de qué está hablando? Está hablando de una persona completamente distinta a él, a la cual él llama padre. Mi padre que me las dio. O sea, no se las dio él mismo, sino su padre. Es lo que estamos leyendo. Comprensión de lectura básica y gramática simple. Mi padre que me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Por qué los llevo a este texto? Porque la herejía unicitaria utiliza el verso 30, que ya se lo voy a moler, para que ustedes entiendan el error en el cual esos herejes están. Ellos utilizan ese versículo 30 que usted está leyendo allí. Espera un momentico, hermano, que ya la presión vuelve y sube la presión. A ellos no les interesa lo que Jesús dice en el verso 29, mi padre que me las dio. A ellos no les interesa ese contexto inmediato que solo está un versiculito más arriba. No, ellos se basan solo en el verso 30 para decirles ellos como ciegos, porque ellos como ciegos están guiando a otros ciegos. Entonces ellos les enseñan a los ciegos que ellos les enseñan que el verso 30 es el fundamento, es uno de los tantos fundamentos que ellos dicen tener para enseñarle a esos ciegos que Jesús y el Padre son la misma persona. ¿Qué dice el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. ¿Ven? Entonces ellos dicen, ja, 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 miren los triniburros que no pueden entender una cosa tan simple como lo que Jesús dijo en el versículo 30. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. ¿Ven? Le dicen ellos, le gritan ellos a sus ciegos. ¿Ven, hermanos? ¿Ven que la revelación que recibimos es bíblica? ¿Ven que Jesús está expresando allí, está revelando allí la revelación que ya hoy nosotros tenemos? Porque gloria a Dios, nosotros somos la única iglesia del Señor, somos la única iglesia, dicen estos herejes, que enseñan verdaderamente lo que está en la Biblia. Tienen el descaro, sin vergüenza de decir eso. Y ahí todos los cieguitos se levantan a cantar el cantico, ¿no? No son dos, no son tres. Él es uno y se llama Jesús. Bueno, no son dos, no son tres. Y ahí se levantan, cantan el corito, vuelven y se sientan, aplauden, dan gloria al Señor, porque ellos asumen de manera bastante desfasada, y ya les voy a explicar por qué, que Jesús en ese versículo 30, cuando dice yo y el Padre uno somos, ellos creen que Jesús está diciendo que Él es el mismo Padre, que no existe, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, allá arriba en el cielo no estaba el Padre, porque Él como Padre se había encarnado, había tomado forma de hijo. Dios se había hecho carne, se había bajado del cielo, pero entonces bajado del cielo, casi que a la mitad del cielo, tomó el modo hijo, ¿no? Y en ese contexto estaba en el modo hijo, pero Jesús en ese contexto era el mismo Padre. ¿Por qué? Porque el verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Ya, chao, ellos creen que se cerró el debate allí y ellos tienen la verdad absoluta. Bien, pongan atención a esto. Aquí nos encontramos, repito, con otro texto que los unicitarios usan para enseñarle a sus ciegos que cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, estaba revelando que Él era el mismo Padre. ¿Sí? No. Lo que el texto está expresando, vuelvo y le repito, y ya le voy a explicar por qué, y usted va a poder hacer su propio ejercicio después de que yo termine, usted mismo va a constatar lo que yo le estoy diciendo, porque esto lo tiene que constatar usted mismo, si tiene de pronto alguna duda. Ojo. Lo que el texto está diciendo, lo que el verso está diciendo, lo que las palabras de Jesús están diciendo allí, o sobre de lo que está hablando ese versículo 30, es
sobre lo que se conoce teológicamente como la relación ontológica de la deidad, que es un término teológico, hermanos, que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza y eso es consecuente y constatable con toda la escritura, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina, comparten la misma esencia, comparten el mismo poder y comparten los mismos atributos, etcétera. Eso es consecuente con la escritura. Ojo aquí con lo que les voy a explicar. La traducción que usted está leyendo allí, yo estoy leyendo la traducción Reina Valera 1960. Entonces, le voy a explicar esto. La traducción que usted está leyendo allí, la traducción yo y el Padre uno somos, no significa que ellos son la misma persona. Pongan cuidado esto, por favor, hermanos. Qué interesante, porque este texto realmente afirma todo lo contrario. Los unicitarios usan este texto para forzar su pésima, cantinflesca interpretación, cuando en realidad este mismo texto los expone, ojo, y los expone de manera radical. Me explico. Presten mucha atención aquí, por favor. Resulta que, creo que ya todos ustedes saben, no tengan en cuenta esto. Lo que se conoce como el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en idioma griego koiné, que es el idioma griego antiguo, ¿sí? Del griego pasó al latín, para resumirle, y del latín pasó a la traducción en español, que es la traducción que usted está leyendo allí. Ahora, quiero que usted entienda algo y que tenga claro algo. Ese texto que usted está leyendo allí, amados hermanos, lo escribe Juan, es el Evangelio de Juan. Y cuando Juan, escuchen esto, cuando Juan escribe su Evangelio, Juan no lo escribe en hebreo, Juan no lo escribe en arameo, que es el idioma que realmente hablaba Jesús y ellos en ese contexto, sino que cuando Juan escribe el texto original, Juan lo escribe en idioma griego. Juan utiliza el griego. ¿Por qué Juan utiliza el griego? De pronto usted no entiende eso, pastor, pero ¿por qué si ellos manejaban el hebreo y manejaban el arameo, por qué Juan escribía en griego? ¿Por qué los libros, por qué los copistas copiaban en los papiros en idioma griego? Porque el idioma griego en ese contexto era el idioma universal. Por favor, tengan en cuenta eso, amados hermanos. Entonces, Juan escribe el Evangelio en griego, ¿sí? Y las dos palabras que tenemos que analizar en ese versículo 30 son la palabra uno. O sea, la palabra que usted allí lee en español uno es la palabra gen. H-E-N, gen, es la palabra uno desde el idioma original. Eso usted lo puede constatar con la Biblia. Simplemente busque Biblia interlineal, griego, perdón, sí, griego-español y usted va a encontrar que la palabra uno es traducida del griego en, ¿sí? H-E-N. Y la palabra somos, que son las dos palabras que vamos a analizar, uno y somos. La palabra somos es traducida del griego esmen. Ok, entonces tengan en cuenta eso. En y esmen. Ya les explico. ¿Qué significa eso? En el idioma griego original en el cual se escribió el Evangelio, la palabra gen o en no se usa en el griego para referirse a una persona, hermanos. Esa palabra, de hecho, es un número neutro en el diccionario,
Se me escapa ese nombre. Bueno, esa palabra es un número neutro, indica una palabra neutra que traduce varias cosas. Ojo, traduce varias cosas. O sea, esa palabra desde el griego se puede utilizar para traducir varias cosas menos una persona. Entonces le voy a poner tres ejemplos. Esa palabra puede usarse para traducir realidad, puede traducir condición, ojo, traduce la realidad de alguien, puede traducirse como la condición de alguien o puede traducirse como una cosa. Ojo, cuando Jesús allí habló y Juan utilizó la palabra en, que es lo que Juan indica que Jesús dijo, ¿no? Ojo, que es lo que Juan indica en griego que Jesús dijo, posiblemente en arameo, posiblemente. ¿Qué es lo más seguro? Jesús allí habló en arameo, pero cuando Juan escribió, Juan escribe en griego lo que Jesús dijo en arameo, ¿sí? Entonces, cuando Juan escribe allí, Juan utiliza la palabra en, que es una palabra neutra, que no se refiere a una persona. Hay una palabra en el griego que es la palabra eis, H-E-I-S, eis. Y si Juan hubiera usado la palabra eis, esa palabra sí indica masculino, o sea, sí puede ser interpretada como una persona. O sea, si Juan hubiera escrito, hubiera utilizado la palabra eis, que existe en el idioma griego, la frase sería, yo y el Padre somos una misma persona. Pero no es la palabra que aparece en el griego. O sea, Jesús allí no está diciendo yo y el Padre somos una misma persona. Y si allí hubiera aparecido la palabra eis, entonces habría una contradicción con la palabra esmen, porque la palabra esmen sí indica una pluralidad de personas. Me explico. En ese verso 30 en griego se tendría que leer algo como ego kai o pater en esmen. Ojo aquí con esto que les voy a explicar aquí, hermanos. Aquí como la palabra en es una palabra, repito, neutro, no sirve para identificar o para hablar de una persona, ¿sí? Entonces, lo que indica no es que sea una misma persona, sino que son una unidad de esencia o naturaleza. Y eso desde el idioma griego o desde el texto original lo afirma la palabra esmen. Porque la palabra esmen sí indica una pluralidad. Y en ese texto, amados, y en ese texto de personas, esa palabra se traduce como somos o estamos. La palabra esmen se traduce como somos o estamos. Está haciendo referencia a una pluralidad ya no de cosas, sino de personas. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo allí en ese versículo 30? ¿Jesús dijo allí, yo y el Padre somos una misma persona? No. Lo que Jesús dijo allí, en otras palabras, es yo y el Padre somos la misma esencia, uno, que es la palabra gen. Yo y el Padre somos la misma esencia, somos la misma sustancia, somos la misma naturaleza, somos ontológicamente iguales, pero somos personas distintas. Esmen, somos distintas. Pastor, ¿cómo reforzamos eso? Vamos a reforzar eso de esta manera para que lo comprenda. Un ejemplo, mi esposa y yo somos uno. Eso no significa que somos la misma persona. Eso significa que somos una unidad matrimonial. Eso es exactamente el tipo de unidad que indica la palabra gen desde el idioma griego. Unidad, no identidad personal. Cuando yo digo mi esposa y yo somos uno solo y el hombre se llegará a su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne,
Eso no quiere decir que mi esposa se convierta en José Luis o que José Luis se convierta en Lorena. No somos una sola persona, pero sí somos una unidad ontológica porque somos una unidad matrimonial. Pero unidad no indica identidad personal. Voy a ponerles otro ejemplo bíblico. Vaya a Juan capítulo 17, verso 20 y 21, por favor. Juan capítulo 17, vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Mire lo que Juan dice allí. Bueno, Juan escribe, ¿no? Pero el que está hablando ahí es Jesús, en esa oración que Jesús hace al Padre. Mire lo que Jesús dice allí. Mas no ruego solamente por estos. ¿A quién le está orando Jesús allí? Le está orando al Padre. Según la premisa unicitaria, Jesús ahí es el primer ventrílocuo que existió sobre la tierra. O sea, Jesús allí está hablando con él mismo, porque él es el mismo Padre. ¿Sí? Por si no lo sabían, según los unicitarios, el primer ventrílocuo que existió sobre la tierra fue Jesús. Porque entonces, bajo la premisa, según ellos, Jesús allí estaba hablando con él mismo, porque él es el mismo Padre, ¿no? Bien. Mas no ruego solamente por estos. Jesús allí está haciendo una rogativa, una oración, un clamor ante el Padre, ¿sí? Jesús está orando con el Padre, hablando con el Padre. Mas no ruego solamente por estos. Y en esa oración está haciendo una petición sobre sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¡Pum! Ahí aparece otra vez la palabra gen. La pueden comprobar ustedes mismos. Ojalá hagan el ejercicio, para que no crean que yo aquí les estoy echando cháchara. Vayan al texto original, Biblia interlineal griego-español, y busque Juan 17, verso 21, Biblia interlineal griego-español, y cuando usted lee la palabra uno, se va al texto original y se va a encontrar la misma palabra gen, H-E-N, para que todos sean uno. Ojo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vuelvo y repito, ahí aparece de nuevo la palabra gen. Pregunta, pregunta. ¿Pero será que los unicitarios interpretan la misma palabra aquí de la misma manera como la interpretan en Juan 25:30? Claramente aquí sí la interpretan de la misma manera como deberían interpretarla en Juan. Aquí sí la interpretan correctamente. Aquí sí ellos no creen que todos los discípulos, por obra y gracia, se fusionaron literalmente carne con carne, cabeza con cabeza, oreja con oreja, pierna con pierna, y todos se hicieron una sola persona. Porque aparece la misma palabra gen. Pero es que uno allí no indica unidad personal. Indica unidad de sustancia, no de persona. ¿Sí me están entendiendo? Ponga a un pentecostal unicitario a leer ese texto y verá que se lo va a interpretar. Ahí sí le va a interpretar correctamente la palabra uno, pero en el versículo 30 de Juan no la interpretan de la misma manera, cuando es exactamente la misma palabra. No sé si me están entendiendo. Ahí aparece de nuevo la palabra gen. Obviamente allí la palabra gen no convierte a todos los discípulos en una sola persona. O sea, es la misma aplicación. Jesús está orando para que en sus discípulos haya lo mismo que hay entre él y el Padre, que es una unidad de propósito, una unidad de voluntad, una unidad de naturaleza, una unidad de espíritu, etcétera, etcétera. Esa es la petición del Padre, perdón, del Hijo ante el Padre por sus discípulos, que ellos sean uno en esencia, no en persona. Espero me estén entendiendo. Antes de avanzar, quiero exponerles algunas preguntas
que los pentecostales unicitarios no pueden responder sin forzar o añadir cosas al texto que están leyendo. Tomen apunte de esto para que cuando ustedes se topen con un hereje de esto, ustedes sepan cómo tratarlos. Juan capítulo 17, versículo 5. Estamos ahí en ese evangelio, que es muy importante. Juan capítulo 17, versículo 5. ¿Qué es lo que Jesús dice en ese verso? Mire, ¿qué es lo que Jesús dice en ese clamor, en esa oración que él hace allí ante el Padre, que está en los cielos, ¿no? Dice el texto, Juan 17, 5. Ahora pues, le dice Jesús al Padre que está en los cielos, ahora pues, Padre, pongan cuidado a esto, por favor. Pongan cuidado a esto, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Ojo, con aquella gloria, Padre, que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Obviamente eso implica antes de que Jesús, como verbo, se haya hecho carne. Es claro lo que Jesús está diciendo allí. Entonces, si le decís a un unicitario que te explique esto, te va a decir, muy posiblemente te va a decir, porque yo los he escuchado en los debates, ¿no? Muy posiblemente te va a decir que allí, en esa oración de Jesús al Padre, es que Jesús estaba orando como hombre y no como Dios. O sea, ese texto está presentando la oración, que esto es una burla a la palabra de Dios y a Dios mismo. Que en ese texto o ese texto expresa que quien está orando allí es la naturaleza humana de Jesús que estaba orando a la naturaleza divina. ¡Wow! Eso, eso no es lo que el texto está diciendo. O sea, eso es una interpretación absurda y perdónenme la palabra, estúpida, porque las cosas hay que llamarlas como son. El contexto no está hablando de dos naturalezas para que ellos lo interpreten de una manera tan absurda. Pero lo que Jesús está diciendo allí es que esa gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese, eso fue antes de que existiera su naturaleza humana. Entonces, no puede ser que la naturaleza humana esté hablando allí, porque cuando él cita con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese, eso ya indica que él, como verbo, que eso es lo que constata Juan 1:1, que él como verbo existía desde antes que el mundo fuese al lado del Dios Padre, que él era una persona completamente distinta al Padre antes que el mundo fuese. Por eso él dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, usted torcer ese texto y decir otra cosa con respecto a eso es forzar el texto a decir lo que el texto no está diciendo. Ok, ante eso entonces cabe una pregunta. Y la pregunta es esta. Tomen apunte de esto, por favor. Porque allí cabe una pregunta muy seria que ustedes le tienen que hacer a un hereje de esos. ¿Cómo puede Jesús estar con el Padre antes de la encarnación si Jesús es la misma persona del Padre? ¿Cómo es eso? Que te lo explique. ¿Cómo es eso? Que te lo explique. Porque es Jesús diciéndole al Padre, vuelvo y lo repito, es Jesús diciéndole al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y y se va a ese antaño. Glorifícame, Padre, tú al lado tuyo. Exactamente, Padre, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es exactamente lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es que la Biblia se interpreta sola, hermanos. Entonces, ¿cómo puede Jesús estar con el Padre antes de la encarnación si Él es la misma persona? ¿Sí entienden lo que les estoy planteando aquí?
Los unicitarios, como dicen que Jesús es el mismo Padre, entonces antes de Jesús tener la manifestación, Dios en carne, cuando estaba en el cielo, en modo Padre, no había nadie más. O sea, en el cielo no había ni ningún hijo, porque ellos no creen en eso. Entonces en el cielo no estaba ni el Hijo y no estaba el Espíritu Santo. En el cielo solamente era el Padre y ángeles. Entonces el Padre desciende del cielo, Dios encarnado, forma de hombre, tomó modalismo de hijo, vino en modo hijo y ahora en modo hijo, el hijo le habla al padre, que es el mismo hijo que tomó forma de hijo, y el hijo le dice al padre que no está allá porque es el mismo hijo y le dice, padre, glorifícame ahora al lado tuyo, pero ¿cómo le va a decir al lado tuyo si él era el padre? Glorifícame ahora al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo. Ahí claramente hay un establecimiento claro de dos personas. Con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es muy difícil para un unicitario explicar eso sin forzar el texto y sin añadir lo que el texto, sin añadir, repito, a lo que el texto está diciendo. Bueno, le voy a dar otro punto muy importante. Vayan a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, Pablo le escribe ahí a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que Pablo le dice allí a Timoteo? Porque hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro dioses. Hay un solo Dios. Pongan pues cuidado a lo que Pablo le dice allí a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ustedes sí pueden entender claramente, gramaticalmente, comprensión de lectura básica y gramática básica. Ustedes sí pueden entender que Pablo pinta una escena donde hay tres actores. Repito, porque hay un solo Dios. ¿A quién se está refiriendo Pablo allí? Al Padre. Y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? El Hijo, Jesucristo. Y Pablo presenta a Jesucristo como el mediador, como el que está en la mitad, mediando entre los hombres y el Dios Padre. El que está en la mitad entre el Dios Padre y los hombres, ¿quién es? Según Pablo, Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ustedes pueden interpretar que Pablo allí está diciendo o enseñando que Jesucristo es el mismo Padre? ¿Cuál es la pregunta clave allí? Sencilla. ¿Cómo puede Jesús ser mediador entre Dios, el Padre, y los hombres si él mismo es el Padre? ¿Mm? Cójame en ese trompo en la uña. Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo Jesús, siendo el mismo Padre, puede ser mediador entre Dios y los hombres? Según Pablo. Entonces esto sería una paradoja. No sé si me están entendiendo. Hermanos, un mediador implica a alguien que está entre dos partes distintas. Eso es gramática simple. Y el que está en medio de las dos partes distintas es el Hijo. Pablo dice a Jesucristo, hombre. Jesús, el Hijo de Dios, es el mediador. Fue el que vino a poner a la humanidad en paz con su Padre por causa del pecado que había en el mundo. ¿Cómo esta gente no puede entender eso? Vamos a otro texto. Continúa en Juan 17:24. Juan 17:24 dice Jesús, ventrilocuando ahí, ¿no? Haciendo de ventríloco, según estos herejes.
Dice Jesús, Padre. O sea, se está hablando a él mismo, según ellos, porque él es el mismo Padre. Dice Jesús allí, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Wow. Porque me has amado. ¿Cuándo lo comenzó a amar? ¿Cuándo lo comenzó a amar? ¿Cuando él tomó forma de hombre? No, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿En dónde tuvo que estar Jesús como hijo para ser amado del Padre desde antes de la fundación del mundo? Pregunto yo, ¿en dónde tuvo que estar Jesús como hijo amado antes de la fundación del mundo? ¿En dónde tuvo que estar? En el cielo con el Padre. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Resulta que Jesús allí está revelando una cosa muy simple. El Padre lo amaba a él cuando él estaba en el cielo. Desde antes de la fundación del mundo, ya había una relación entre ellos y esa relación era una relación de amor. ¿Sí me están entendiendo? Que el Padre ha llamado a Jesús antes de la fundación del mundo. Eso claramente indica que el Hijo, antes de ser encarnado, estaba en la eternidad con el Padre. Eso es consecuente con la Escritura. Juan 1:1 lo expresa. Y esto, esos herejes unicitarios lo niegan porque ellos dicen que en ese contexto de eternidad solo había una sola persona, el Padre, que luego vino en modo de hijo. Miren cómo esta gente se va en contra sin vergüenza de la palabra de Dios, de lo que está escrito, de lo que usted puede corroborar leyendo, hermano. Entonces la pregunta es, ¿a quién amaba el Padre antes de la creación? Porque si el Padre amaba al Hijo antes de la creación, entonces el Hijo existía como persona distinta en la eternidad con el Padre, que es lo que, repito, Juan 1:1 expresa. Usted no me está entendiendo lo que le estoy hablando, vaya a Juan 1:1, ahí lo va a entender. ¿Cómo podía el Padre amar al Hijo antes de la encarnación si el Hijo no existía como persona distinta en la eternidad con el Padre? Eso sería imposible, porque el amor requiere un objeto distinto. Entonces, ¿qué expresa la Biblia? ¿Jesús oró al Padre? Sí. ¿Jesús estaba con el Padre antes de la creación? Un rotundo sí. ¿El Padre habló desde el cielo dando testimonio de su Hijo aquí en la tierra, de que Él era su Hijo? Eso es un rotundo sí. ¿Cuál es la conclusión lógica de eso? Que son personas distintas. Y ahí es cuando el unicitarismo colapsa con esa verdad. Ahí es cuando el unicitarismo colapsa, cuando usted por la Biblia demuestra que el Padre ama al Hijo. Ya lo acaban de leer, ¿no? El unicitarismo colapsa cuando usted lee en la Biblia que el Padre ama al Hijo, que el Padre habla al Hijo, que el Hijo ora al Padre, que el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo estaban juntos como personas distintas en la eternidad antes de la creación. Yo les pregunto a ustedes, amados, ¿no es eso lo que estamos leyendo? ¿Eso no es relación interpersonal real? Claro que lo es. Eso no es modalismo. Eso no es modalismo. Eso es una relación interpersonal real que había allí entre el Padre y el Hijo. Y este tema no lo he terminado. Aquí hay mucha tela por cortar, hermanos, y espero que ustedes estén aprendiendo. Pero quiero terminar con una pregunta que bien vale la pena hacérsela a estos herejes unicitarios
Y es una pregunta interesante porque sin importar la respuesta, ojo, sin importar la respuesta, esa pregunta destruye esa herejía. ¿Cuál es esa pregunta? No sé si me están entendiendo. Cuando yo digo, sin importar la respuesta a esa pregunta, cómo la respondan, la respuesta que ellos den destruye el unicitarismo. O sea, si responden sí o si responden no, ¿cómo respondan? La pregunta es, ¿Jesús estaba con el Padre antes de la creación? Yo les pregunto a ustedes, a los que están leyendo lo que yo les estoy exponiendo, ¿Jesús estaba con el Padre antes de la creación? Eso claramente es un sí. Pero hágale esa pregunta a un unicitario. ¿Jesús estaba con el Padre antes de la creación? ¿Sí o no? Confróntelo. ¿Sí o no? Respóndame eso. Si dicen sí, ojo, si dicen sí, entonces ellos están reconociendo que son personas completamente distintas. Y si dicen que no, están contradiciendo la palabra de Dios. Juan 17:5. Ambas respuestas destruyen su herejía unicitaria. Amados, dejémoslo allí, no he terminado. Repito, aquí hay mucha tela por cortar y yo espero que ustedes adquieran conocimiento y que ustedes adquieran fundamento para que ustedes no se dejen enredar, porque estos herejes viven, escúchenme bien esto, estos herejes viven, sueñan con ir a las congregaciones, maquinan, ojo, maquinan la forma de llegar a cristianos trinitarios para llevárselos a su herejía. Se lo digo porque conozco personas que profesaron la fe en la deidad de un Dios compuesto por tres personas, pero que nunca fundamentaron esa fe, nunca tuvieron una fe responsable y hoy están cantando allá el corito. No son dos, no son tres, Él es uno y se llama Jesús, saltando allá, cantando ese corito. Entonces, ojo con eso. La fe de ustedes tiene que ser una fe responsable, vamos hermanos. Si esta enseñanza, alguna cosita así te pareció de edificante y algo aprendiste, compartí este video con otras personas que creas que necesitan tener una mayor comprensión de este asunto. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbase, que eso nos ayuda muchísimo. Amados, que la paz y la gracia del Señor les acompañe. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos presta la vida. Y continuamos el próximo miércoles, si estamos vivos todavía o el Señor no ha venido por nosotros. Amén. Amén, pastor. Gracias. Mediten en eso mucho. Un abrazo para todos.